Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del tutorial en donde haremos continuidad con el desarrollo de nuestra aplicación generador de contraseñas. En esta segunda parte del tutorial daremos colores y estilos utilizando CSS3 como lo habíamos dicho en las demás partes anteriores que fueron la introducción y la primera parte de este tutorial. Y si por casualidad no las has visto o es la primera vez que miras este video tutorial, aquí arribita te voy a dejar un link en donde podrás encontrar las demás partes anteriores o también aquí abajo en la descripción de este video. Así que no siendo más, ¡comencemos! Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta dentro de la carpeta generador de contraseñas de nombre CSS. Y dentro de la carpeta CSS vamos a crear un nuevo archivo de nombre estilos.css. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código CSS de nuestro proyecto. Ahora, dentro de nuestro documento index.html, vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta CSS con el archivo estilos.css que acabamos de crear para poder utilizar los estilos CSS de manera correcta. Así que creamos una etiqueta link y como relación vamos a indicarle styles_hit. Con href vamos a indicar la ruta relativa en donde está ubicada la carpeta CSS y el nombre del archivo que se llama estilos.css. Guardamos con control+S y volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos CSS. Iniciamos creando un comentario que haga referencia a los tipos de fuentes que vamos a utilizar en todo nuestro proyecto. En esta ocasión solo vamos a utilizar un tipo de fuente que es Poppin Sans Serif, así que importamos la URL de la fuente. Yo ya dispongo de ella, voy a pegarla con control V. La URL de la fuente la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Luego creamos un comentario que haga referencia a los estilos globales que vamos a utilizar. Global CSS. Y con la pseudoclase root creamos las variables que vamos a utilizar para cada uno de los colores. La primera variable que vamos a crear va a ser la del color blanco, o sea white, que como valor va a tener el siguiente contenido, FF, 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 que es el color blanco que aparece aquí. Y así sucesivamente vamos a ir declarando las demás variables que nos hacen falta mientras vamos a ir desarrollando nuestra aplicación. Ahora, con un selector universal, vamos a indicar algunos estilos globales que necesitemos en nuestra aplicación. Por ejemplo, un margin con valor 0, un padding con valor 0, box sizing con valor border box para calcular el ancho y el alto total de la caja, font family con el tipo de fuente que importamos anteriormente, que es Poppin Sans Serif, con background, con valor de color. En este caso, vamos a indicarle white, que sería el color blanco que habíamos creado anteriormente. Ahora guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que la aplicación ha tomado correctamente los estilos CSS que le indicamos anteriormente, como es el tipo de fuente, el color en el background, etc. Ahora, si volvemos nuevamente a nuestra aplicación en modo desarrollo, podemos observar que al seleccionar cada uno de los elementos, por ejemplo el título principal, vemos que al ser seleccionado, el color del background cambia a un color azul claro y el color de la letra cambia a un color blanco. Así que vamos a modificar el color de la selección de cada uno de los elementos utilizando el pseudoelemento selection. Y vamos a indicarle lo siguiente. Background de color. En este caso vamos a crear una nueva variable en la raíz de nuestro documento
que la vamos a llamar Blue White. Y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla 039 FFA, que es este color azul claro que aparece aquí. Llamamos a nuestra variable Blue White dentro de la propiedad background y luego le indicamos la propiedad color con valor de color white. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que al seleccionar cualquiera de los elementos de la aplicación, por ejemplo el título, vemos que el color del background cambia a un azul claro y el color de la letra se mantiene en color blanco como lo teníamos anteriormente. Ahora, al body de nuestra aplicación, vamos a indicarle un alto del 100%. Luego, vamos a trabajar con la sección principal y con cada uno de sus elementos. Así que creamos un comentario que haga referencia a la sección principal. Debajo del comentario vamos a llamar a la etiqueta main y vamos a indicarle la propiedad display con valor flex. Flex direction con valor column para acomodar todos los elementos en columna. Y le indicamos la propiedad background con valor de color white. Luego llamamos a nuestra clase imagen, que es la que contiene el logo. Y le indicamos position con valor absoluto. Con posición hacia abajo, o sea, bottom, con valor de 0. Con posición hacia la izquierda, o sea, left, con valor de 0. Con posición hacia arriba, o sea, top, con valor de 0. Le indicamos un ancho del 70%. Display con valor flex. Align items con valor center para alinear la imagen hacia el centro. Justify content con valor center para justificar todo el contenido hacia el centro. Y le indicamos la propiedad background con valor de color. En este caso, vamos a crear una nueva variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar gradient. Y que va a contener el siguiente valor de color: linear gradient 90 degradado, primer color blue white, segundo color vamos a crear una nueva variable que la vamos a llamar gray black. Y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla 4D 4D50. Que es este color gris que aparece acá. Llamamos a nuestra variable gray black como segundo color. Y por último, llamamos a nuestra variable gradient dentro de la propiedad background. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que la imagen se ha centrado correctamente y ha tomado el ancho del 70% como le indicamos anteriormente. Sin embargo, mantiene el background de color blanco de la imagen original, así que vamos a quitarlo llamando a nuestra clase imagen logo y le indicamos background transparente. Luego llamamos a la clase logo y le indicamos background transparente ancho width del 75%. Guardamos nuevamente con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el background ha quedado de manera transparente y el ancho de la imagen
ha tomado la medida del 75% que le indicamos anteriormente. Ahora, llamamos a la otra sección, class formulario, y vamos a dar estilos a cada uno de sus elementos. Le indicamos display con valor flex, height de altura con valor de 100 viewports, justify content con valor center y align items con valor center. Luego, llamamos a nuestra clase contenedor y le indicamos background de color blanco, o sea white, border de 0.1 píxeles, tipo sólido con valor de color. En este caso, vamos a crear una nueva variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar gray y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla F3, F3, F3. ¿Qué es este color blanco que aparece aquí? Llamamos a nuestra variable gray dentro de la propiedad border y luego le indicamos position con valor absolute. Posición hacia la derecha, right, con valor del 15%. Border radius con valor de 10 píxeles por cada uno de sus lados. Box shadow para la sombra de nuestro contenedor con valor de menos un píxel, menos un píxel, un píxel, con valor de color, nuevamente gray, 2 píxeles, 2 píxeles, 5 píxeles. Como valor de color, en esta ocasión vamos a crear una nueva variable, nuevamente la raíz de nuestro documento, que la vamos a llamar RGBA y que va a contener el siguiente valor de color: RGBA 94,104,121,0.288. Recordemos que en sus siglas los valores son red, green, blue y alfa. Llamamos a nuestra variable RGBA dentro de la propiedad box shadow Luego le indicamos display con valor flex, flex direction con valor column, align items con valor center, justify content con valor center, padding de 45 píxeles, width de 410 píxeles, z-index para la sobreposición de 900. Guardamos con control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el contenedor del formulario ha tomado correctamente las dimensiones que le indicamos anteriormente. Sin embargo, nos falta añadir estilos al título principal y a cada uno de sus elementos. Así que volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos y llamamos a nuestra clase form título. Vamos a indicarle font size para el tamaño de la letra de 22 píxeles. Font weight para el grosor de la letra de 600. Margin button de 28 píxeles para la margen de abajo. Y text align con valor center para centrar nuestro título. De color, vamos a agregarle el siguiente valor. Creamos una variable en la raíz de nuestro documento de nombre black y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla 000000, que es el color negro que aparece acá. Llamamos a nuestra variable black dentro de la propiedad color
y guardamos nuevamente con Ctrl+S. Visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo y podemos observar que el título ha tomado correctamente los estilos que le acabamos de indicar anteriormente. Luego, llamamos a nuestro edit class form caracteres y form contraseña. Y le indicamos los siguientes estilos: color, con valor, black, font weight, con valor de 600, font size, con valor de 15 píxeles. Llamamos a nuestra clase fal, que sería la de los iconos de Phone y le indicamos color, con valor. En este caso vamos a crear una nueva variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar gray y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla B9, 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 que es este color gris que aparece acá. Llamamos a nuestra variable gray dentro de la propiedad color y luego le indicamos position, con valor absolute, line height, con valor de 112 píxeles, width, para el ancho, con valor de 50 píxeles, text align, con valor center, y por último le indicamos la propiedad background con valor transparente, para que el background sea transparente y no vaya a tener ningún otro background por defecto en nuestros iconos. Luego llamamos a nuestra clase cantidad y contraseña y le indicamos los siguientes estilos: border de 1 píxel, tipo sólido, con valor de color. En este caso vamos a crear una nueva variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar gris y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla C6, 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 que es este color gris que aparece acá. Llamamos a nuestra variable gris dentro de la propiedad border y luego le indicamos border radius con valor de 8 píxeles, font size con valor de 15 píxeles, height, para la altura, con valor de 32 píxeles, outline con valor none, para indicarle que no va a tener ningún contorno, padding left con valor de 55 píxeles, width, ancho, con valor del 100%, margin top con valor de 15 píxeles. Luego llamamos a nuestra clase form botones y le indicamos display con valor flex, justify content con valor space between. Guardamos con Ctrl+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que los inputs y los iconos han tomado correctamente los estilos que le indicamos anteriormente. Ahora llamamos a la clase alerta y le indicamos los siguientes estilos: display con valor none, o sea ninguno, padding con valor de 10 píxeles, margin con valor de 10 píxeles, 0, border radius con valor de 5 píxeles. Luego llamamos a la clase success, que más adelante la vamos a crear con el JavaScript en la tercera parte del tutorial, y le indicamos background color
con valor de color. En este caso, vamos a crear una nueva variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar green y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla 4CA F50, que es este color verde claro que aparece aquí. Llamamos a nuestra variable green dentro de la propiedad background color y luego indicamos color con valor white. Luego a nuestra clase error, que sería la alerta que aparece error, le indicamos los mismos estilos que le indicamos a suces, pero vamos a modificar el color. Ya no sería green, sino en esta ocasión vamos a crear una variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar red y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla F44 336, que es este color rojo que aparece aquí. Llamamos a nuestra variable red dentro de la propiedad background color. Luego llamamos a nuestro botón de copiar y le indicamos los siguientes estilos: background con valor de color, gradient, border, vamos a indicarle ninguno, o sea none, border radius con valor de 8 píxeles, color con valor white, cursor con valor pointer, para que cuando pasemos el cursor por encima del botón nos aparezca una manita, font size con valor de 14 píxeles, font weight con valor de 600, height de altura con valor de 32 píxeles, margin, vamos a indicarle 15 píxeles, 0, outline, vamos a indicarle ninguno, como ancho, vamos a indicarle que va a ser del 100%, y como sombra el botón, box shadow, vamos a indicarle que va a ser de menos 3 píxeles, menos 3 píxeles, 7 píxeles, con valor de color gray, coma, 2 píxeles, 2 píxeles, 5 píxeles, con valor de color RGBA. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que el botón de copiar ha tomado correctamente los estilos que le indicamos anteriormente. Nos hace falta dar estilos al botón de generar la contraseña y al botón de limpiar la contraseña. Así que volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos CSS y lo que vamos a hacer es copiar estos mismos estilos del botón de copiar para los otros dos botones, el de generar la contraseña y el de limpiar la contraseña. Así que llamamos a la clase btn generar y a la clase btn limpiar. Y pegamos los mismos estilos del botón de copiar. Aquí únicamente vamos a modificar el valor del ancho de los dos botones. Ya no sería el 100%, sino del 49%. Y estos otros estilos los dejamos tal cual como están. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que los dos botones han tomado correctamente los estilos que le indicamos anteriormente. Sin embargo, al hacer un clic en cada uno de ellos, vemos que no se activan. Volvemos nuevamente a nuestra hoja de estilos CSS y lo que vamos a hacer es llamar a nuestros tres botones e indicarle la pseudoclase active.
y le indicamos los siguientes estilos: Box Shadow para la sombra de los botones con valor de propiedad Inset para indicarle el bloque de inicio y el bloque final de la sombra de cada uno de los botones con valor al inicio de 2 píxeles, 2 píxeles, 5 píxeles, valor de color gray black. Con valor al final de menos 5 píxeles, menos 5 píxeles, 10 píxeles, con valor de color. En este caso, vamos a crear una nueva variable en la raíz de nuestro documento que la vamos a llamar Gray Medium y que va a contener el siguiente valor de color: almohadilla FF73. Que es este color gris que aparece aquí. Llamamos a nuestra variable Gray Medium dentro de la propiedad Box Shadow y luego le indicamos la propiedad color con valor gray. Guardamos con Control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo desarrollo. Podemos observar que al hacer un clic en cada uno de los botones, vemos que se activan. Lo siguiente que vamos a hacer es dar un poco de opacidad a cada uno de ellos, indicando la pseudoclase Hover. Así que copiamos las clases de cada uno de los botones y cambiamos la pseudoclase de Active por Hover. Luego le indicamos opacidad con valor de 0.9. Guardamos con Control+S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Podemos observar que al pasar el cursor por encima de cada uno de los botones, vemos que la opacidad se refleja correctamente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear cada una de las media queries que vamos a utilizar para la parte responsiva. Así que comenzamos declarando un comentario que haga referencia a media y debajo del comentario vamos a crear la primer media query que vamos a usar, que va a ser de máximo de ancho de 1200 píxeles. La segunda media query que vamos a usar va a ser de máximo de ancho de 910 píxeles. Y la tercera media query que vamos a usar va a ser de máximo de ancho de 450 píxeles. A nuestra media query de máximo de ancho de 1200 vamos a llamar a nuestra clase imagen y vamos a indicarle un ancho del 100% para que la imagen ocupe todo el ancho de la pantalla, un alto del 70%. Luego vamos a llamar a nuestra clase logo y vamos a indicarle un alto del 80%, un ancho del 60%. Vamos a indicarle que la posición va a ser absoluta, con posición hacia arriba, o sea top, de menos 10%, con posición hacia la derecha, o sea right, de 20%. Vamos a llamar a nuestra clase formulario y vamos a indicarle display con valor flex y align items con valor flex end, o sea flexible hacia el final. Luego llamamos a nuestra clase contenedor y le indicamos ancho del 90%, position con valor absolute, con posición hacia la izquierda left,
con valor del 5%, composición hacia arriba, top, con valor del 50%. Luego llamamos a la clase form y le indicamos un ancho del 100%. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Si damos clic derecho, inspeccionar, podemos observar que al pasar por un máximo de ancho de 1200 píxeles, vemos que la imagen o logo, su posición, se adapta correctamente a lo que le indicamos anteriormente en el CSS. Lo mismo que el contenedor del formulario. Ahora, para la otra media de máximo de ancho de 910 píxeles, vamos a llamar a nuestra clase imagen y vamos a indicarle un alto del 70%. A nuestra clase logo, vamos a indicarle un alto del 80%, un ancho también del 80%, position con valor absolute, con posición hacia la derecha con valor del 10%. Luego, a nuestra clase contenedor, vamos a indicarle un ancho del 90%, position con valor absolute, con posición hacia la izquierda, left, con valor del 5%, con posición hacia arriba, o sea, top, con valor del 50%. Guardamos nuevamente con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Así que vamos a dar clic derecho, inspeccionar, y observamos que al pasar por un máximo de ancho de 910 píxeles, vemos que la imagen o logo, las dimensiones del alto y el ancho se han modificado correctamente, lo mismo que algunas de las medidas del contenedor. Ahora, para la otra media query de un máximo de ancho de 450 píxeles, a la clase imagen vamos a indicarle un alto, height, del 70%. A la clase logo vamos a indicarle un alto del 60%, un ancho del 100%, position con valor absolute, top con valor de 0, lo mismo que right con valor de 0. Luego, a nuestra clase contenedor, vamos a indicarle un ancho del 90%, position con valor absolute, left con valor del 5% y top con valor de 45%. Luego, a cada uno de los botones, btn generar, btn limpiar y btn copiar, vamos a modificar el tamaño de la letra, así que le indicamos font size de 11 píxeles. Luego, a la clase cantidad y a la clase contraseña, vamos a modificar el tamaño de la letra font size de 13 píxeles. Guardamos con control más S y visualizamos nuestra aplicación en modo de desarrollo. Nuevamente vamos a dar clic derecho, inspeccionar, y podemos observar que al pasar por un máximo de ancho de 450 píxeles, vemos que cada uno de los elementos, como lo es la imagen, el tamaño de la letra de cada uno de los botones, el formulario se adapta correctamente de manera responsiva. Y si seleccionamos cualquiera de los dispositivos móviles que tenemos aquí, por ejemplo, un iPhone XR, podemos ver que la aplicación es totalmente responsiva, lo mismo que un Pixel 7, e inclusive un iPad mini o un iPad Air. Así que hasta aquí terminaríamos con el desarrollo de esta segunda parte del tutorial.
Ya en la tercera y última parte daremos funcionalidad a toda nuestra aplicación utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Si te gustó este video tutorial, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de la tercera y última parte que se estará estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en la tercera y última parte de este tutorial.